Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más del Seminario Junior del Instituto Gregorio Millán. Espero que ya os haya servido todos el habituallamiento habitual. Y nada, hoy Alejandro Pastor está en su segundo año de doctorado, o segundo o tercero. Su tutor es Manuel Sanjurjo, aquí presente, y también trabaja en la empresa GMV, una empresa española del sector aeroespacial, que bueno, está ahí pujando por abrirse un hueco, así que esperemos que salga todo bien y seguro que sí, con que, bueno, a ver si os gusta la presentación. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, la presentación es bastante divulgativa, así que espero que podáis seguirla bien y que no se os haga muy espesa. Es viernes después de comer y tal, bueno, algunos picando algo, así que vamos a intentar hacerlo más o menos divertido. Primero os voy a contar un poco qué es esto de la basura espacial. Esto van a ser los entrantes, os voy a comentar qué es, dónde está, por qué está ahí, cómo ha llegado. Y después, la segunda parte de la charla, os voy a contar más en detalle lo que estoy yo ahora mismo investigando como parte de mi tesis doctoral aquí en la Carlos III, en colaboración con GMV. Empezamos. Pues bien, los desechos espaciales, space debris, orbital debris, se llama en inglés también, es todo objeto fabricado por el ser humano, incluyendo fragmentos, elementos en órbita o reentrando que no son funcionales. Es decir, aquí básicamente, desde el momento en el que lanzamos algo al espacio, todo lo derivado de esa actividad lo consideramos un desecho espacial. Y bueno, como algunos de vosotros sabréis, pues es un problema que está empezando a ser muy importante ahora, que multitud de aplicaciones están basadas y se desarrollan en el entorno espacial. Esto que tenemos aquí es la evolución del número de objetos de esta basura espacial a lo largo de la historia. Aquí vemos que empieza en el 1957 con el Sputnik y desde entonces, pues como veis, ha ido aumentando el número de objetos. Esto únicamente son objetos que se están actualmente siguiendo por una red de vigilancia de Estados Unidos, pero y la mayoría de ellos tienen un tamaño menor, bueno, superior a 10 centímetros, es decir, estos no son todos los que hay, pero como veis, la tendencia es que es ligeramente catastrófica y por eso veremos qué es lo que se está haciendo. Vamos a ver un poquito qué es cada una de estas cosas. Aquí quizá lo que os llama la atención son estos dos picos de aquí, ¿no? ¿Qué pasó en estos 2 años, en el 2007 y 2009, que de repente tenemos un incremento, casi un escalón, ¿no?, en el número de objetos? Pues bien, el primero se debe a una prueba que hicieron los chinos con un misil antisatélite. Vamos a ver después un poco qué pasó exactamente. Y el segundo de ellos es una colisión muy famosa también entre el Cosmos y el Iridium. El Iridium es una constelación de satélites que proporcionan cobertura, sobre todo de Internet y televisión. Y bueno, esos dos eventos, hay por supuesto muchísimos más, pero han sido los más masivos hasta la fecha. ¿Qué son las diferentes líneas que vemos por aquí? Pues bien, esta de aquí, la más alta es el número total de objetos y las siguientes son diferentes clasificaciones de ellos. ¿En qué consiste? Esta primera rosa se refiere a fragmentos derivados de eventos, se llaman así fragmentation debris y bueno, pues derivados de situaciones como, quizá no tan cinematográficas como la que se presenta en Gravity, pero temas similares. Ahí podéis ver una imagen, pues a lo mejor son trozos, imaginaos que una partícula choca contra un satélite, contra el panel solar del satélite, pues trozos de este panel que están por allí orbitando. Después tenemos, en menor número, lo que son los satélites. Esto es lo que realmente vale la pena, digamos, lo que está en el espacio, lo que utilizamos para algo. Tenemos tantos satélites operacionales que están proporcionando servicios, pues por ejemplo, todos los que están en el anillo GEO, que proporcionan servicios de televisión y cobertura global, hasta el LEO. Y también, aparte de estos satélites operacionales, tenemos otros tantos que pues han terminado su vida útil, pero siguen allí orbitando alrededor de la Tierra. Después tenemos, en menor medida, pues fragmentos relacionados con misiones de estos satélites,
pues, científicas que al final siguen allí orbitando y causando problemillas. Y finalmente tenemos los Rocket Buddies, son fragmentos de lanzadores, como el Ariane o toda la serie de lanzadores rusos, que bueno, ellos ponen en órbita un satélite y van deshaciéndose de las diversas etapas, y esas etapas, pues bueno, algunas reentran, o como las de SpaceX, algunas son capaces de entrar de forma controlada a la Tierra y se reutilizan, pero lo más normal es que se queden orbitando. Y bueno, esta evolución que hemos visto fue algo que ya anticipaba un hombre llamado Kessler, es considerado uno de los padres de todo este mundillo de la basura espacial, y ya en 1978 él publicó un paper en el que decía básicamente que tenemos que de alguna forma concienciarnos con este problema, porque aun manteniendo, es decir, aun dejando de lanzar objetos en órbita, podría llegar un punto en el que sin hacer nada ya solamente esos objetos colisionasen entre sí y aumentase exponencialmente la población de objetos en órbita y obtuviésemos una situación totalmente descontrolada. Y de alguna forma estas conclusiones primarias que ya se empezaban a ver una década después de los primeros lanzamientos de satélite, pues son un poco el fundamento de lo que estamos haciendo hoy en día para atajar el problema. Aquí tenemos una pequeña animación para todos aquellos que no vengáis de la rama del espacio. Vamos a hablar un poquito de las órbitas terrestres. Bueno, aquí tenemos a la Tierra, ¿no? La redonda Tierra. Y aquí enseguida tenemos la zona LEO, ¿no? Esta zona LEO es la zona de órbitas bajas, y lo bueno que tiene esta zona es que como está cerca, pues es muy sencillo lanzar allí. Bueno, relativamente sencillo, todo lo sencillo que es poner un satélite en órbita, pero muchísimo más fácil o más barato que alojarlo en una órbita superior. Luego, bueno, aquí tenemos, por supuesto, el Sputnik, que fue el primer lanzamiento, tenemos la Estación Espacial Internacional, el telescopio Hubble y multitud de satélites dando diferentes servicios, misiones científicas en órbitas polares. Después de esta órbita LEO, o bueno, de esta familia de órbitas LEO, ¿no? Porque es una región orbital, tenemos la zona MEO, que básicamente es todo lo que divide LEO de una de las órbitas más conocidas, que es la órbita GEO, ¿no? Que es la órbita geosíncrona. La órbita geosíncrona, lo bueno que tiene es lo que vemos precisamente aquí, ¿no? Que si ahora mismo apuntamos nuestras antenas para ver la televisión, por ejemplo, al satélite, ya no tendremos que volver a preocuparnos de apuntarla, porque el satélite siempre tiene visión directa con la antena, ¿no? De alguna forma, si visualizamos el satélite, estaría completamente parado, teniendo como sistema de referencia la Tierra, ¿no? Esa es la bondad de la órbita GEO. Y todo lo que tenemos entre GEO y LEO es lo que llamamos órbitas MEO. Ahí en estas órbitas MEO pues tenemos la constelación GPS, GLONASS, la futura Galileo. Y bueno, órdenes de magnitud en cuanto a velocidades y altitudes entre los que nos movemos. Bueno, pues primero, la referencia, ¿no? Como siempre, necesitamos algo que de alguna forma nos haga entender un poco mejor los números. Pues un avión en crucero, ¿no? Un avión normalmente en crucero alcanza una altitud de unos 11 kilómetros, ¿no? Y una velocidad típica de 900 kilómetros por hora, ¿no? Más o menos. Algunos un poco más, poco menos, pero bueno, ahí se mueven. Pues bien, los primeros satélites, los satélites LEO, se encuentran a una altitud menor que 2.000 kilómetros. Es bastante, pero aún así relativamente poco, ¿no? Comparado con el radio de la Tierra, y alcanzan una velocidad típica de unos 8 kilómetros por segundo, ¿no? Ya vemos que bueno, como muchos de vosotros ya sabréis, la velocidad es inversamente proporcional, ¿no? al semieje de la órbita, ¿no? Que vendría de alguna forma a ser, para una órbita circular, equivalente al radio, ¿no? O la distancia entre el centro de la Tierra y el satélite. Y, claro, ya si nos vamos a MEO y ya finalmente a GEO, pues GEO con 35.000 kilómetros y unas velocidades de 3 kilómetros segundo, más bajo, pues son un poco los órdenes de magnitud que ahora veremos a continuación en qué se transforman, ¿no? En cuanto a posibles fragmentaciones o colisiones entre objetos. Este es un poco el panorama, ¿no? Digamos el abanico de posibilidades, pero seguramente sabréis, ¿no? Que últimamente ha cambiado un poco el paradigma, ¿no? Antiguamente todo el mundo quería lanzar satélites en GEO, ¿no? Por esta ventaja de las antenas, pero claro, el coste de lanzar un satélite a GEO es muy, muy alto. Entonces,
la tendencia actual con todo esto que llaman New Space y tal es a lanzar satélites en órbitas bajas, ¿no? Eso es, por lo general, bastante más barato y permite, en lugar de lanzar un único satélite a geo, lanzar un montón de ellos a LEO. De forma que, bueno, de alguna forma, para entendernos rápidamente, ¿no? Si uno falla, pues bueno, no pasa nada, lanzamos otro y ya está. Si falla un satélite en geo, pues puede ser muy catastrófico. Aquí tenemos una imagen arriba de lo que veríamos si apuntamos con un telescopio por la noche a la región del espacio por donde está pasando una constelación de SpaceX, que son los Starlink. Lo llaman, esto fue unos días después, yo creo, de los lanzamientos, ¿no? Por eso están tan juntos y, bueno, lo denominaban los astrónomos el tren de Starlink, ¿no? Porque da esa apariencia, ¿no? Todos esos puntitos son diferentes satélites. Al principio, como se acaban de lanzar, están relativamente cerca, ¿no? Y con el paso del tiempo, con propulsión propia, acaban de alguna forma rodeando la órbita completa y configurando una constelación más o menos homogénea con la que pretenden dar servicios de telefonía, creo. Y aquí abajo tenemos una constelación que esta sí que está ya totalmente desplegada, de Iridium. La constelación Iridium tiene, bueno, la Next tiene 82 satélites, más o menos es un número alto, pero para que os hagáis una idea del problema que podría suponer, la Starlink están barajando unas cifras de 12.000 satélites que quieren lanzar. Veremos si finalmente esto se acaba materializando o no. Así que el futuro, en términos de desechos espaciales, va a seguir, por supuesto, en geo, porque va a ser puede ser problemático y seguimos teniendo un montón de satélites, pero empieza a cobrar especial importancia todas las órbitas LEO, porque empiezan a estar muy congestionadas. Y bueno, llegados a este punto, que podría ser un poco la situación actual, ¿cómo hemos llegado hasta esto, ¿no? Ahora me gustaría repasar con vosotros algunos eventos importantes que han ocurrido relacionados con la basura espacial. Todo empieza con el Sputnik, como decíamos antes, ¿no? Finalmente fueron los rusos los que consiguieron lanzar el primer satélite artificial, lo colocaron en una órbita LEO, y bueno, desde entonces, desde 1957, pues este espacio ha sido explotado continuamente, estamos lanzando más y más objetos, y bueno, eso pues es un problema, claro, porque al final empezamos a tener problemas, ¿no? Todo el mundo quiere tener allí sus sensores y sus satélites. Por ejemplo, uno de los eventos más curiosos, ¿no? Seguramente todos sabéis que una de las capas de la atmósfera es la ionosfera, ¿no? Allí los gases están ionizados y, bueno, la ventaja que tiene es que la refracción de las ondas permite un poco lo que vemos aquí, ¿no? Que desde cualquier punto de la Tierra podamos lanzar una señal y pueda rebotar en la ionosfera-Tierra, ionosfera-Tierra, y de esa forma pues conseguir comunicarnos en términos intercontinentales, ¿no? Es un método que se utilizaba bastante en los 20 y, de hecho, hoy en día radioaficionados siguen haciendo uso de ello, eso para grandes distancias. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues bueno, que como lo que a menudo ocurre, esto se utilizó con fines militares. ¿Y qué decidieron los militares de Estados Unidos? Pues dijeron, esto funciona muy bien, pero la ionosfera es una capa de la atmósfera, está influida por la actividad solar y no siempre funciona, es decir, tiene ciertos problemas. ¿Qué hacemos? Pues bueno, no se les ocurrió otra cosa que lanzar un montón de agujas a esa región del espacio para que de esa forma pudieran aumentar de forma artificial la refracción y utilizar este fenómeno para poder comunicarse pues, con los aliados para ver quién derrotaba primero a los enemigos, ¿no? Esto de aquí es uno de los satélites que desplegaba estas agujas. Como veis aquí tiene un tamaño muy, muy pequeño, casi del tamaño de un sello, pero hay infinidad de ellas. Ellos se lanzaron en la Guerra Fría, más o menos como unos 480 millones de estas pequeñas agujas que se quedaron por allí orbitando. A día de hoy somos capaces de detectarlas y esta es una imagen, por supuesto, aquí veis, podéis llegar a ver los puntos rojos, no son tan grandes, pero están todos ahí orbitando ligeramente por debajo de la ionosfera porque han empezado a caer y desde los 60 es una población de objetos que tenemos por allí. Good Lord, he's going to fire! All right, Scott the school, dude! No, stop. Think of the children. Not the church. Jesus lives there.
The frame store! You monster! Not the sky! That's where clouds are born! Bueno, esto que parece algo cómico, ¿no? Desgraciadamente no es tan gracioso y es precisamente lo que pasó en ese primer pico que veíamos al principio en la gráfica, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que en determinado momento el ejército chino decidió hacer pruebas con un misil y dijeron, bueno, vamos a ver si podemos derribar un satélite, ¿no? Un satélite nuestro para que no sea tan problemático. Y bueno, el caso es que lo consiguieron, ¿no? 8 kilómetros por segundo en una dirección, otros 8 por la otra. Al final tenemos un impacto de 16 kilómetros por segundo. Os podéis hacer una idea de la cantidad de energía involucrada en este evento, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues un poco lo que vamos a ver en este vídeo, que es una simulación realizada a partir de medidas obtenidas con radares principalmente. Se produjo el impacto, eso creó un montón de fragmentos y esos fragmentos empezaron a dispersarse por la atmósfera. Claro, esto es un problema para misiones como la de la Estación Espacial Internacional, ¿no? Porque tienen capacidad de maniobra, pero ante un evento de estas dimensiones que encima tampoco está planeado, bueno, por ellos sí, pero no anuncian a nadie lo que van a hacer, pues puede llegar a ser problemático y en este caso se temía con que pudiese de alguna forma algún fragmento en órbita más baja colisionar con la Estación Espacial Internacional. Como veis al final, la basura al cabo de unas cuantas revoluciones orbitales de un punto se distribuye y acaba siendo un anillo y esto pues es muy problemático sobre todo si tenemos misiones allí proporcionando servicios tan importantes como por ejemplo este de aquí, que es el satélite Sentinel-1 que bueno, es un satélite de la Agencia Espacial Europea, proporciona servicios que permiten la detección de fuegos, el análisis de la salinidad de los océanos y demás. Y bueno, de lo que se encarga un poco es de ir traqueando la Tierra, ¿no? Tiene un sensor que es capaz de, al cabo de unos días, barrer la superficie completa de la Tierra, ¿no? Aquí vemos uno de los productos que puede sacar, ¿no? Que está relacionado con, por ejemplo, las zonas rojas serían las zonas de mayor salinidad y las zonas azules las de menos. Y de esa forma se puede ver cómo evoluciona este fenómeno científico y muchos otros, ¿no? Como tiene un sensor muy preciso, que requiere 5 centímetros más o menos en la estimación orbital, es decir, sabemos dónde está esta constelación de satélites, porque es una constelación de 6 satélites, con una precisión de 5 centímetros y se encuentra a unos 700 metros, ¿no? Entonces, digamos que hay un grupo de personas expertos en astrodinámica que hacen determinaciones de órbita continuamente para ver dónde está y un día detectaron que había una anomalía, ¿no? Dijeron, ay, se nos ha desviado, no sé qué ha pasado y fueron incapaces de dar una explicación, ¿no? Hasta que dijeron, bueno, vamos a intentar encender una de las cámaras que utilizaban para el desplegado de los paneles. Una vez se lanza con los paneles plegados y entonces se despliegan. Para comprobar que este proceso se ha hecho de forma satisfactoria, pues tienen una cámara que está apuntando para comprobar que se ha estirado, ¿no? Entonces encendieron la cámara y bueno, eso les ayudó un poco a intuir qué es lo que había pasado. Y es un poco lo que vemos aquí. Y es que una partícula solar había impactado contra uno de los paneles solares y eso había hecho que darle un pequeño momento al satélite que lo había de alguna forma desestabilizado, mínimo, porque al final la partícula es del tamaño de los micrómetros, pero ocasionando una bolladura en los paneles, por supuesto esta zona se queda inservible, de 40 centímetros, solamente con unos pocos micrómetros, y esto es en parte debido a la gran velocidad que lleva tanto la partícula como el satélite. Otro ejemplo, la Estación Espacial Internacional, ¿no? Esto que tenemos aquí es el módulo Columbus, dentro hay gente trabajando, ¿no? Y bueno, la ventaja que tienen es que han colocado una cámara allí que les permite, pues, para cuando van a hacer operaciones y tal, comprobar el estado del módulo Columbus, ¿no? Bueno, en 2016, creo, realizaron un experimento y sacaron una serie de fotos y aquí mismo fueron capaces de detectar diferentes cráteres
correspondientes a diferentes impactos de micrometeoroides con la superficie del Columbus. Es decir, esto es algo que, bueno, a lo mejor a día de hoy no es un problema, estos pequeños micrometeoroides, porque, por supuesto, el módulo Columbus tiene una protección bastante buena, pero que os hace un poco, espero que os haga un poco reflexionar sobre la cantidad de objetos que hay allí. Es decir, la gráfica que veíamos al principio, unos 20.000, corresponde solo a los catalogados, pero por debajo de los 10 centímetros tenemos una gran población. Esto de aquí es una presentación del segundo pico, ¿os acordáis de la figura? El segundo pico que aparecía en 2009, perdón, eso está mal, que es una colisión entre un iridium y un cosmos. Aquí quizá la situación es un poco más compleja desde el punto de vista político, ¿no? Por el tema de que las banderas no son, bueno, tienen los colores parecidos, pero no son iguales, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió aquí es que pues, el satélite Iridium, que era un satélite operacional, colisionó con un satélite ruso que estaba desactivado. Es decir, este Iridium de alguna forma estaba en contacto con la Tierra, se podía seguir fácilmente, mientras que el otro no tenía ningún tipo de capacidad de maniobra. Y bueno, lo que pasó en este caso, pues tenemos aquí otra animación. Este es uno de los satélites de la constelación Iridium. Aquí veíamos todos ellos, y este es el involucrado en este evento de colisión. Ahí vemos el cosmos ruso, cómo se acerca, y de nuevo volvemos a tener un problema similar, ¿no? Es decir, una nube de partículas procedentes de los dos objetos que empieza a repartirse por el plano orbital y generando un problema pues, a todos los objetos que se encuentran en órbitas similares. ¿Esto es cómo de similares? Pues bueno, lo que ocurre es que la mayoría de satélites GEO siguen unas órbitas con cierta inclinación que son especialmente interesantes, y eso hace que se empiece a plantear el hecho de, en estas órbitas LEO, empezar a regular, es decir, asignarle a cada uno un slot de forma que podamos conseguir que los satélites no se nos convierta en un problema pues, inabordable, ¿no? Que cada uno tenga su espacio. Esto es un ejemplo de la población que estaban antes de la colisión y después. Como veis, al final supone un gran añadido a las poblaciones anteriores. De ahí que veíamos esos grandes saltos. Dicho esto, creo que queda claro, ¿no? Un poco motivar el hecho de que la mitigación, ¿no? De cómo, qué podemos hacer para que esto no ocurra o de alguna forma para que no se descontrole, para que no ocurra lo que Kessler predijo que ocurriría si no hacemos nada, ¿no? Y es intentar de alguna forma ponerse en contacto tanto con los operadores como los fabricantes, como todos los entes presentes, para llegar a un acuerdo sobre un uso, pues de alguna forma sostenible, ¿no? Igual que hablamos del medio ambiente, pues aquí en la Tierra, ¿no? Algo parecido, pero en ambientes espaciales. Para ello, pues uno de los organismos es las Naciones Unidas, ¿no? Que bueno, tiene una serie de puntos o recomendaciones. Esto de alguna forma, pues por ejemplo, en algunos sentidos son vagas, ¿no? Como limitar el número de desechos producidos en operaciones normales. No queda del todo claro y de alguna forma tampoco son leyes, es decir, los fabricantes no están obligados todavía a cumplirlas. Otros organismos es la IADC, que este es el organismo, por ejemplo, que se encarga de regular el anillo GEO, ¿no? Esto que tenemos aquí es el anillo GEO y lo que tiene es establecido unas zonas protegidas y de alguna forma asignadas a diferentes satélites, de forma que uno no se pueda salir de su slot. Aquí, por ejemplo, vemos la maniobra de un satélite. Esta es una maniobra de orbitado, es decir, en este caso se le está lanzando un poquito más allá. Esto es lo que veríamos si miramos con un telescopio, ¿no? Cómo ese puntito sube hacia arriba porque está haciendo una maniobra para cambiar su semieje mayor e irse un poco más allá a una órbita de menor energía. Y esto es un poco lo que define este organismo, ¿no? Una serie de regiones con cierta inclinación dentro de las cuales puede haber satélites y de alguna forma, claro, limitar, porque
como ya sabéis, la zona geo es muy atractiva desde el punto de vista de las telecomunicaciones, ¿no? Estas fueron unas noticias relacionadas con todo esto, ¿no? Hubo un satélite de una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Construido por Boeing, que bueno, esto fue en enero de este año, ¿no? Entró en una situación peligrosa porque se temía que pudiese explotar, ¿no? Este satélite estaba en geo y por un problema en las baterías había cierto riesgo de que explotase. Eso sería bastante catastrófico porque en esa zona, precisamente en geo, es donde están el resto de satélites dando servicio y, bueno, podría causar grandes problemas. ¿Qué se hace en este caso? Pues en este caso, en lugar de reentrarlo, porque estamos súper lejos, lo que se hace es llevarlo a una órbita que se llama órbita cementerio, ¿no? Y es, de alguna forma, como no es lo más indicado, ¿no? Pero es muy costoso llevar un satélite a 35.000 kilómetros a una órbita de 35.000 kilómetros de altitud. Entonces, volverlo a traer hacia Tierra, teniendo en cuenta que ya pues, ha pasado buena parte de su vida útil, no es algo que se pueda hacer. Entonces, lo que se hace es llevarlo un poquito más allá, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, aquí tenemos el semieje mayor del satélite, es decir, un poco nos daría la idea de la distancia a la que está respecto a la Tierra. Y aquí, bueno, este es el 1 de enero de este año y vemos que se mantiene estable hasta este punto. En este punto, el operador decidió maniobrar y subirlo 500 kilómetros para salir de esta zona protegida de la que hablábamos antes. En estas órbitas cementerio es donde se colocan los satélites de forma que si algo ocurre, pues bueno, hay incluso una explosión, pues no afecte a la zona geo puramente dicha, que es la interesante, ¿no? ¿Qué más? Bueno, tenemos muchos más organismos. Destaca el CNES en Francia, porque ellos fueron los primeros que hicieron realmente una ley para obligar al cumplimiento de ciertas medidas a la hora de lanzar un satélite. Pero bueno, es algo en lo que se sigue trabajando y igual que a día de hoy hay un control bastante estricto de la zona del anillo geo, seguramente en el futuro veamos cómo ocurre lo mismo en LEO, por todas estas megaconstelaciones que llaman, ¿no? De miles de satélites planeados. Aparte de mitigar esto, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, también hay iniciativas de eliminación de la basura espacial, ¿no? Por una parte tendríamos las alternativas pasivas, ¿no? Que de alguna forma intentan hacer uso de mecanismos físicos de la atmósfera que ya existen en lugar de una eliminación activa, como pueda ser por medio de propulsión, y para poder deorbitar los satélites o de alguna forma incluso llevarlos más allá a una posible o hipotética órbita cementerio, ¿no? Algunos sistemas de eliminación pasiva de basura espacial pues son el uso de resonancias orbitales, ¿no? De esto sabe bastante Manuel, que está por aquí, amarras electrodinámicas, más aún, y utilizar la resistencia aerodinámica también de la atmósfera para frenar en los satélites y de alguna forma acelerar esa reentrada, ¿no? Otra técnica de eliminación pasiva vendría a estar enfocada en el diseño de los satélites, ¿no? Es decir, en cómo diseñar nuestros satélites para que, terminada su vida útil, se puedan de alguna forma, como vemos allí, por ejemplo, destruir automáticamente o ser capaces de reentrar o utilizar materiales que reduzcan este impacto, esta huella que desafortunadamente queda después de una vida útil. En cuanto a la eliminación activa, pues hay diferentes técnicas. Una de ellas es bueno, esto es una demostración, ¿no? De un prototipo que lo que pretende es capturar el satélite por medio de una red, ¿no? Es un problema complicado, ¿no? Porque en microgravedad ya sabéis que las redes no se comportan de la misma forma y, por tanto, como veis, han tenido que colocar una serie de pesos en los extremos de la red para evitar que esa red se retuerza y se enrede, ¿no? Y que realmente capture ese satélite que ya pueda estar no operativo. Luego, ¿qué hacemos con el satélite? Pues tendrá que venir otro satélite auxiliar que lo baje o diversas técnicas. Es algo que a día de hoy está todavía en una etapa muy temprana, está en investigación y bueno, hay diferentes técnicas tanto de eliminación pasiva como de eliminación activa. Ahora vamos a ver un poco, ya sabemos más o menos o intuimos lo que hay por ahí arriba,
pues vamos a ver cómo somos capaces de detectarlo y cuáles son las herramientas y los aparatos que utilizamos para ver toda esta basura espacial, ¿no? Para ello utilizamos redes de vigilancia y seguimiento espacial que consisten en, pues desde telescopios, que vendrían a ser los sensores más clásicos, ¿no? Los telescopios se han utilizado desde hace un montón de años para astronomía, ¿no? Y muchos de ellos, de hecho, incluso telescopios que cesaron su uso por ser demasiado viejos o tener algún defecto, se ha invertido en ellos para que sean capaces de detectar basura espacial. También tenemos los radares, que son un poco más costosos en ese sentido. Los radares lo que hacen es emitir una señal que de alguna forma rebota en el objeto y vuelven a recibirla en el mismo sitio o en otra localización. Después tenemos también las estaciones láser, que son aún más precisas y costosas que un radar. Lo que pasa es que son, pues como os podéis imaginar, ligeramente peligrosas, ¿no? Porque al final es un haz láser que está presente o que tiene que atravesar parte del espacio aéreo, ¿no? Y por allí van los aviones, de forma que tiene que haber una colaboración con el espacio aéreo y demás. Y también tenemos sensores espaciales embarcados, ¿no? Que básicamente son satélites vigilando a otros satélites. Esto es un poco la configuración y los diferentes tipos de sensores con los cuales podemos detectar y seguir la basura espacial. Un poco más en detalle, los telescopios, ¿qué nos proporcionan? Pues bueno, poca información, ¿no? Lo que pasa es que muy precisa. Lo que nos proporciona un telescopio, al final nosotros miramos al cielo y la imagen que vemos es un punto. Es decir, la información que tenemos ahí es un apuntamiento nada más. Es como si tuviésemos nuestro dedo y pudiésemos decir allí, pero no sabemos nada más. Eso lo sabemos con mucha precisión, pero no sabemos a qué distancia se encuentra. Solamente tenemos dos ángulos con los cuales podemos caracterizar este apuntamiento. Aún así es muy preciso. Los radares, sin embargo, utilizan precisamente eso, ¿no? El rebote de una señal y nos proporcionan los ángulos, aunque no con tanta precisión como los telescopios, porque al final enviamos una señal que de alguna forma rebota en el satélite, pero por supuesto satélite o cualquier pedazo de desecho, y claro, esa superficie no es del todo regular, entonces la señal que nos vuelve está ligeramente difusa y eso, claro, lo que impide es de alguna forma ser capaces de construir con tanta precisión como con los telescopios el apuntamiento. Pero lo que nos proporcionan y es más útil es la distancia a la que se encuentra ese objeto y lo que muchos conoceréis, el Doppler, ¿no? Es decir, la evolución temporal de esa distancia o la velocidad con la que cambia esa distancia, ¿no? La mayoría de ellos hacen, para proporcionar estas medidas, hacen uso de lo que se conoce como efecto Doppler, ¿no? ¿Y qué tipo de actividades se hacen con estos sensores? Pues bueno, por una parte tenemos actividades de vigilancia o survey, que básicamente sería equivalente a el juego de ¿dónde está Wall-E?, ¿no? Tenemos ahí esa escena y entonces tenemos que empezar a pensar, ¿qué buscamos? A Wall-E, vale, tengo que buscar a un hombrecillo con un gorro rojo, tal, y unas rayas rojas y blancas. No sabemos muy bien dónde tenemos que mirar de primeras y tampoco sabemos del todo qué aspecto va a tener. Mientras que el tracking o el seguimiento vendría a ser algo parecido como seguir a Usain Bolt en una carrera, ¿no? Primero les vemos cómo se están preparando para salir, en ese momento ya sabemos que está ahí, sabemos quién es y tenemos una cámara que de alguna forma es capaz de seguirle en todo momento y de esa forma ver cuál es su trayectoria, ¿no? Serían los dos problemas diferentes. Por una parte el survey, que sería básicamente mirar al cielo, voy a mirar a una región del cielo a ver qué pasa, a ver qué vemos, y por otra parte es el tracking o seguimiento, que sería quiero ver a Usain Bolt, así que voy a apuntar a esa región del cielo a las 3 de la mañana justamente porque sé que va a pasar por ahí. Y bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, este es un radar que se encuentra en Alemania, ¿no? Es bastante potente y bueno, permite obtener con esta señal radar una caracterización de los objetos bastante buena. Como podéis ver aquí, a la izquierda está la señal radar de alguna forma en bruto y a la derecha una reconstrucción. Es posible incluso llegar a detectar la actitud de los satélites, no solo su posición y velocidad. Son bastante avanzados.
¿Cuál es el problema? Pues que es un radar de seguimiento. Claro, tenemos que saber que el satélite al que queremos mirar va a estar en esa región del espacio en ese momento concreto, si no, no somos capaces de realizar este tipo de análisis. Y bueno, llevándolo ya todos estos términos abstractos a algo más concreto, ¿qué tenemos en España? Pues bueno, en España tenemos el S3T, que es básicamente Space Surveillance, Spanish Space Surveillance, 3 S y una T de tracking, S3T, y es básicamente la red tanto de centro de operaciones como sensores que se encargan de vigilar el espacio, ¿no? ¿Quién lleva este desarrollo? Pues bueno, 3 empresas españolas, GMV, Deimos e Indra, y con el apoyo, por una parte, de CEDETI, que es el organismo nacional que se encarga de coordinar todas estas operaciones, y a nivel Unión Europea de un consorcio a mayor escala que se llama EUSST. Este centro de operaciones lleva desde julio de 2016 y, bueno, de alguna forma lo que se intenta es favorecer el desarrollo y la investigación en el ámbito nacional. ¿Qué tenemos? Pues bueno, en S3T hay una serie de sensores ópticos, ¿no? Telescopios, están localizados pues en Puerto Llano tenemos, en Lleida, en Huelva, en las Islas Canarias también, bastantes. También hay algunos sensores en Nueva Zelanda y en México. También hay sensores radar. En este caso tenemos uno en Santorcaz y el nuevo radar que dentro de poco empezará a operar de forma continua en Morón. E incluso también hay una estación láser, que son estas estaciones que tienen una precisión muy elevada, pero claro, el coste asociado es enorme. Y bueno, gracias a esta red de sensores, pues de alguna forma lo que se intenta es llegar a tener un seguimiento activo de todos los objetos de basura espacial que están orbitando alrededor de la Tierra, ¿no? ¿Qué tienen los americanos? Pues como os podéis imaginar, tienen una red bastante más extensa, ¿no? Estos son solo algunos, porque pues por lo general el seguimiento de objetos en el espacio está asociado a fines militares, entonces no siempre los organismos y las instituciones están dispuestos a decirte desde dónde tienen sus estaciones de seguimiento, ¿no? Podrían ser sitios estratégicos, pero como veis tienen estaciones repartidas por casi toda la Tierra, ¿no? También tienen sensores embarcados en satélites y bueno, eso les permite pues ser a día de hoy pioneros y tener un catálogo propio de objetos, ¿no? Casi todos los países, porque estas son iniciativas que parten de ámbitos nacionales por este tema de seguridad, de alguna forma utilizan, ya sea como referencia o directamente, las operaciones que hacen los Estados Unidos. ¿Estas redes qué nos permiten hacer? Pues analizar fragmentaciones como esta. Hay que estar muy atento, pero justo en este momento veis cómo ese punto empieza a difuminarse y aparece aquí, podría ser como un rastro, ¿no? Ese rastro está compuesto por pequeños objetos, ¿no? Que de alguna forma es el resultado de esta fragmentación. Y aquí lo que ocurre pues, es algo parecido a lo que veíamos en las simulaciones, ¿no? Todos estos fragmentos empiezan a orbitar y a ocupar regiones del espacio y, bueno, ser un gran problema para todos los objetos. ¿Qué más hacemos con estas redes? Pues bueno, otra cosa que intentamos hacer, claro, si sabemos que hay un riesgo de una colisión, ¿qué intentamos hacer? Predecirlo, ¿no? Y para ello se hace lo que se llama análisis de riesgo de colisiones, ¿no? De alguna forma lo que intentamos es, pues bien, tenemos nuestras órbitas de los satélites, ¿no? Esas órbitas tienen asociadas cierta incertidumbre, porque por el error en las medidas, en nuestros modelos dinámicos, en el comportamiento no predecible de la atmósfera, pues además de tener una estimación, tenemos una incertidumbre asociada a ella, y lo que intentamos hacer con eso es combinar dos de ellas, que vendrían a ser dos dinosaurios, no sabemos muy bien cómo son, uno es rojo y otro es azul, pero no sabemos más, y lo que intentamos es, mediante diferentes hipótesis, una de las más comunes es la hipótesis gaussiana, algo equivalente a las esferas en ingeniería, pues intentar ver si estas dos esferas colisionarían en algún momento, ¿no? Y de esta forma detectar posibles conjunciones. No sabemos muy bien a día de hoy cómo se comporta esta incertidumbre, ¿no? Así que ponemos barras de error sobre barras de error, ¿no? Sería un poco la reflexión, ¿no? Este es un tema muy activo en investigación, cómo ser capaces de caracterizar
esta incertidumbre de los objetos, pero a día de hoy, en términos de operaciones, involucran un gran peso de operarios, de gente que realiza estos cálculos bueno, con un ordenador, por supuesto, pero de forma manual, y de alguna forma alertan a los diferentes operadores y les avisan. Por ejemplo, pues ten cuidado porque detectamos que con una probabilidad del tanto por ciento tu satélite va a colisionar con un objeto de basura espacial o con otro satélite. Y ya el operador, una vez recibe esa información, toma la decisión. La mayoría, si es una probabilidad medianamente alta, pues maniobran, ¿no? Nadie se la quiere jugar. Eso es un poco el mensajito, sería un poco el SMS, ¿no? Que se llama CDM, que se les envía a los operadores dándole la información sobre esa posible colisión. Y este es un poco el análisis, ¿no? Lo que veíamos de cómo se intenta de alguna forma intersectar esas dos regiones de incertidumbre y ver si de alguna forma hay intersección real o no. Los operadores contratan o hablan con estos centros de control de forma que puedan proporcionarles servicios, ¿no? Y bueno, a veces pues tenemos situaciones peliagudas como la que vamos a ver ahora, ¿no? Este es el caso de SpaceX y de sus 60 Starlink, ¿no? Ellos se promocionaban o vendían como que hacían una detección automática de colisiones y eran capaces los satélites de maniobrar automáticamente en caso de que se encontrase algún riesgo. Pero bueno, al final lo que pasó, y hemos visto hace poco, es que hubo un riesgo de colisión entre uno de estos satélites y otro satélite de la ESA. Y bueno, pues a la hora de la verdad, esos satélites decidieron no maniobrar. Y claro, esto es un gran problema, ¿no? ¿Por qué decidieron no maniobrar? Pues es algo que tampoco nosotros podemos saber, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta la cantidad de objetos Starlink, ¿no? Quizá el hecho de, bueno, ¿cuál es el coste asumible por perder un satélite? Quizá vayan por ahí los tiros, ¿no? El caso es que al final este sistema de detección de maniobras automática y ejecución pues no funcionó y el procedimiento fue simplemente quítate de mi camino, ¿no? Vale, con esto llegamos a la mitad. Esta ha sido la parte amigable, digamos. Ahora os vengo a hablar un poco más de lo que estoy haciendo yo a día de hoy. Estoy haciendo mi tesis doctoral en un programa de doctorado industrial en colaboración con Carlos III y GMV sobre métodos avanzados de observación y correlación para la construcción y mantenimiento de catálogos de objetos espaciales, ¿no? Casi me quedo sin aire. Bueno, al final GMV es una empresa española que está situada en Tres Cantos, ahí es donde estoy la mayor parte del tiempo, y lo que intentamos con este proyecto de doctorado industrial es un poco afianzar los lazos, ¿no? Y de alguna forma una empresa como GMV que tiene acceso a todo este sistema de detección y acceso de alguna forma al mundo operacional pueda beber de lo que es la universidad, ¿no? de todo el conocimiento y de alguna forma intentar abrir puentes de colaboración. Bien, después de este título tan largo, seguramente os suene a chino. ¿Qué es lo que realmente hago? A ver, pues bien, ¿os acordáis de todos esos sensores, no? Estos sensores lo que nos permiten de alguna forma, o para lo que los utilizamos, es para proporcionar una serie de servicios, ¿no? Una serie de servicios como pueden ser este análisis de conjunciones, ¿no? Análisis de fragmentaciones entre dos objetos, por ejemplo, analizar cómo tiene que ser el apuntamiento de mis telescopios de forma que sea lo más óptimo posible, es decir, que veamos el mayor número de objetos, este tipo de servicios, ¿no? ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, pues por medio del catálogo, ¿no? El catálogo es una base de datos automatizada que contiene información sobre todos los objetos que hay orbitando alrededor de la Tierra. Bueno, todos o los que hemos sido capaces de detectar y seguir. De alguna forma, lo que intentamos por una parte es construirlos primero, es decir, ser capaces de detectar nuevos objetos para incluirlos en nuestro catálogo, y una vez los hemos detectado no se acaba el problema ahí, sino que tenemos que mantener ese catálogo, tenemos que seguir mirando a esos objetos, tenemos que seguir apuntando nuestros telescopios al cielo para actualizar la información de estos objetos, porque, claro, como hablábamos antes, la incertidumbre asociada a estas estimaciones, pues en principio suele ser bastante grande, y eso
evoluciona con el tiempo. Entonces, si detectamos un objeto y no lo volvemos a ver nunca, seguramente al cabo de un mes no podamos decir con ningún tipo de exactitud dónde se encuentra. Estos catálogos de objetos pues empezaron a formarse en los años 60. Aquí tenéis una imagen del catálogo de TLS, básicamente es 2 líneas. Cada una de estas 2 líneas contiene información sobre un objeto, como por ejemplo pues altitud, periodo orbital, les asigna un identificador, y esta era la forma que tenían los catálogos en los 60. Se enviaban por correo ordinario y, bueno, como os podéis imaginar, diariamente, y os podréis imaginar que mantener un catálogo de 100 objetos de esta forma era impensable. A día de hoy, gracias a Internet y todo el desarrollo, pues tenemos catálogos que se encuentran en Internet, algunos públicos, otros no, pero que contienen un número de objetos, en muchos casos, superior a los 20.000. ¿Y cómo se construyen estos catálogos? Pues bueno, empezamos con nuestra red de sensores, ¿no? Podemos tener normalmente telescopios y radares, y entonces empezamos a mirar al cielo y a detectar observaciones, ¿no? Cada una de esas líneas se suele denominar en lo que es la basura espacial como track, ¿no? Como traza, porque parece eso, ¿no? Como una especie de carretera, ¿no? Y cada una de esas trazas o tracks puede corresponder a un objeto o a otro. Y lo que intentamos de alguna forma es ver qué pasa con estos tracks. Entonces, cada una de estas observaciones, primero lo que tenemos que hacer es, ¿corresponde a un objeto que tenemos ya catalogado? Porque en caso de que ya tengamos ese objeto catalogado, lo que hacemos es mantener el catálogo, y para ello lo que hacemos es una correlación track a órbita. Correlamos estas observaciones contra órbitas que ya se encuentran en nuestro catálogo. Y si no lo hemos catalogado, pues ¿qué debemos hacer? Catalogarlo, crear una nueva entrada en nuestro catálogo, ¿no? Añadir ahí a mano otras 2 líneas sería el equivalente, ¿no? Y para ello utilizamos la correlación track a track, porque lo que hacemos es correlar directamente observaciones. ¿Estos nuevos objetos de dónde pueden venir? Pues bueno, la mayoría de detecciones de nuevos objetos pertenecen a satélites operacionales, y es porque, de alguna forma, si seguimos a un objeto y ese objeto maniobra, cuando lo volvamos a ver estará en otra región diferente del espacio, y de alguna forma nos inducirá a pensar que es un nuevo objeto, pero realmente no lo es un objeto que ha maniobrado. Entonces es en este caso en el que tenemos que detectar y estimar la maniobra. Y esto ocurre con bastante frecuencia, no solo en GEO, sino también en LEO. Después tenemos lanzamientos efectivos, estos sí son nuevos objetos de verdad, como unos 200 al año, veremos cómo evoluciona este número con las megaconstelaciones. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos eventos de fragmentación, como los que veíamos en las simulaciones. Aproximadamente unos 10 al año, no son muchos, pero claro, el peligro de ellos es enorme. ¿Qué hacemos para de alguna forma construir y mantener este catálogo? Pues bueno, utilizamos una serie de métodos y os voy a contar un poquito sobre cada uno, de forma que al final más o menos sepáis un poco qué métodos utilizamos y qué es lo que realmente hacemos, ¿no? Primero, métodos de determinación de órbita. Pues bueno, métodos de determinación de órbita, ¿cuál es el problema que estamos resolviendo aquí? Pues bueno, cómo hacer una estimación de la órbita dadas ciertas medidas, ¿no? Una serie de medidas como puedan ser ángulos, como pueda ser esta distancia, rango o incluso el Doppler, ¿no? Y bueno, para estimar estas órbitas lo que necesitamos primero es realizar una determinación inicial de órbita. Esto se conoce como IOD, y esta primera estimación de órbita se hace únicamente con las medidas, sin tener ningún tipo de información a priori. Una vez tenemos esta primera estimación, es como un método iterativo, lo que hacemos es una determinación de órbita, OD, que lo que hace es mejorar esta solución inicial, ¿no? Y añadiendo pues, mayor número de medidas, con más potencia estadística, para finalmente tener una buena estimación de la posición y también la incertidumbre asociada a la posición de ese objeto. Los métodos de determinación inicial de órbita, pues bueno, algunos fueron propuestos por Laplace y Gauss hace cientos de años, bueno, Gauss un poco menos, y eso, lo que tratan un poco es con 2 o 3 observaciones ser capaces de proporcionar una primera estimación de la órbita. Y bueno, retos de estos métodos iniciales, pues bueno, lo primero es que la cantidad de combinaciones de casos es extremadamente grande, entonces
la complejidad del problema es alta, ¿no? Hay que tener en cuenta errores de las medidas, de los modelos dinámicos, las geometrías. Por ejemplo, observar un objeto siempre en el mismo punto pues puede ser positivo para estimar su periodo, pero no es positivo para, de alguna forma, capturar la excentricidad de esa órbita, el achatamiento de esa órbita, porque no tenemos visibilidad sobre el arco. Por ello, no hay método IOD universal y digamos que en diferentes situaciones, dependiendo de lo que queramos, tenemos que utilizar unos métodos, otros, o, como es el caso, incluso desarrollar métodos propios. Una vez tenemos esta solución inicial, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, hacemos una determinación de órbita que básicamente se trata de un proceso iterativo en el que partimos de una solución inicial y vamos calculando correcciones. No vamos a entrar en los detalles matemáticos, pero bueno, el problema se linealiza y se calculan correcciones con las cuales conseguimos minimizar los residuos, que los residuos es la diferencia entre las observaciones de verdad y las observaciones que hemos predicho con nuestra estimación. Esto, pues como os podéis imaginar, tiene una serie de retos, entre ellos pues, que se trata de funciones altamente no lineales. Entonces, claro, linealizar un problema no lineal es un problema, entonces hay que utilizar una serie de técnicas que nos permitan converger a la solución y converger a la buena. Y bueno, en muchos casos es un problema sobredeterminado, ¿no? Es decir, tenemos muchas más observaciones que parámetros estamos estimando. Después, tenemos lo que son los métodos de correlación track a track. A ver si esto nos ayuda un poco a entender. Tenemos nuestra red de sensores y empezamos a recibir medidas. Pues bueno, lo que se trata esto es de ser capaz de agrupar las medidas de forma que cada grupo corresponda a observaciones del mismo objeto, ¿no? Porque al principio recibimos las medidas y no sabemos si corresponde a un satélite Sentinel o a este satélite de la ESA Aeolus que está por allí. Entonces, el primer paso es ser capaz de hacer grupos con esta información porque si no, de alguna forma, no podemos hacer esa determinación de órbita con observaciones y medidas que pertenecen a diferentes objetos. Y bueno, desgraciadamente, de este proceso de asociación, pues quedarán medidas que seamos todavía incapaces de asociar, ¿no? Se quedan un poco allí esperando a ver si en el futuro pueden asociarse con otras nuevas. Al final de este problema de asociación, lo que trata es de generar una figura de mérito que sea lo suficientemente buena como para poder distinguir asociaciones de tracks o grupos de tracks que pertenecen al mismo objeto, que son los verdes, de aquellas que no lo son, que son los rojos. La clave de esto es en qué métrica podemos diseñar o utilizar para poder hacer esta separación, ¿no? Y de alguna forma que este proceso que vamos a ver se pueda realizar. Partimos de una serie de tracks sin correlar, es decir, son tracks o medidas que no sabemos a qué objeto pertenecen, y luego podemos tener una serie de asociaciones previas o no. Pero lo que trata este problema es en ser capaz de ir asignando a cada una de esas observaciones el objeto al que corresponde, ¿no? Ya sea por objetos u observaciones previas como a nuevas. Entonces, una vez tenemos estos grupos, ¿qué hacemos? Pues primero un poco de magia, ¿no? Utilizamos estos métodos de estimación orbital para ser capaces de obtener datos de estimación sobre cada una de ellas, con los cuales poder asignarles un valor de mérito, ¿no? Es como darles una puntuación. Una vez tenemos esa puntuación, pues hacemos un pruning para eliminar hipótesis o asociaciones que claramente son falsas, ¿no? Todas aquellas que estén por encima de cierto umbral se descartan y finalmente lo que hacemos es ordenarlas y de alguna forma ser capaces de detectar nuevos objetos. Este es a grandes rasgos en lo que consiste el problema de la asociación de tracks. Luego también tenemos pasos extra como detectar objetos duplicados y demás, pero bueno, no vamos a entrar en ello ahora. Y la adopción que incluso nos permite de esos tracks que quedan sin correlar ser capaces de incorporarlos a nuevas detecciones. Una pregunta que quizás os hacéis, ¿cuántos puntos de estos necesitamos? ¿Cuántos tracks o grupos de observaciones se necesitan para detectar un objeto? O mejor aún, ¿cuántos para hacerlo de una forma realmente fiable? Pues bueno, si cogemos dos tracks, veis que la figura de mérito que utilizamos pues no nos da mucha información, ¿no? Parece que está todo mezclado.
pasamos a 3 tracks y vemos cómo se empieza a aparecer una región de separación, ¿no? Pero finalmente es 4 tracks el número que nos permite con bastante precisión ser capaces de detectar falsas asociaciones o falsas hipótesis de nuestro algoritmo. Estos métodos de correlación track-to-track, muchos de ellos beben directamente de teoría de tracking, como puede ser el multi-hypothesis tracking y demás. Después tenemos otro tipo de métodos que son correlaciones, pero en lugar de hacer una correlación entre medidas y medidas, ahora lo que hacemos es correlación entre medidas y órbitas que están en nuestro catálogo. De forma que nosotros empezamos a recibir observaciones y lo que hacemos es cada una asignarlas con un objeto de nuestro catálogo. ¿Por qué hacemos esto? Porque con estas nuevas medidas seremos capaces de actualizar las órbitas que tenemos y mejorar con ello la precisión en la trayectoria de estos objetos. Después de este proceso de correlación entre medidas y objetos en nuestro catálogo, pues nos quedarán algunas medidas sin correlar. ¿Por qué? Porque son seguramente medidas provenientes de objetos que no hemos catalogado todavía. Este problema de correlación entre medidas y órbitas, pues bueno, consiste al final en, con todo el catálogo de objetos que tenemos y órbitas, generar una serie de medidas sintéticas y comparar esas medidas sintéticas con las medidas que estamos recibiendo, que es lo que vemos aquí. Y de esa forma, la analogía sería, la medida que he recibido es o concuerda bastante con la medida que esperaría recibir. Y de esa forma conseguimos hacer este tipo de asociación. Vamos a pasar esto. Otros métodos que utilizamos son correlaciones entre órbitas y órbitas, ¿no? Ya hemos hablado de medidas y medidas, medidas y órbitas, pues finalmente la última que queda, órbitas y órbitas. Y este proceso lo que consiste es en tener 2 catálogos de objetos y ser capaces de hacer, hacer parejas entre ellos, ¿no? Es decir, saber qué objeto de un catálogo corresponde al otro. Esto, por ejemplo, se hace día a día en operaciones, pues cuando se detectan nuevos objetos, lo que se intenta es ver de quién es, ¿no? Entonces, para ello, los diferentes catálogos siguen un proceso de correlación para ver qué identificador de un catálogo corresponde con el otro, ¿no? A lo mejor lo que a estos llamaban el 9432, para los otros es el 13B, ¿no? De alguna forma hacer ese tipo de link, ¿no? Para ello lo que se utilizan son técnicas de clustering primero, ¿no? Para hacer grupos de posibles candidatos. Después se interpolan las órbitas a epochs comunes para poder hacer la comparación entre ellas. Después se hace un poco lo que veíamos antes, porque es algo común en correlación, que es asignar una figura de mérito, ¿no? Puntuar estos pares y finalmente quedarnos con los mejores, ¿no? Que de alguna forma optimizan todo este proceso. Esto nos permite pues, hacer correlaciones entre 2 catálogos diferentes. Imaginaos que tenemos un catálogo de los americanos y un catálogo de los rusos. Pues podríamos de alguna forma ver qué objetos tienen en común entre ellos, ¿no? Y bueno, si lo que hacemos es estudiar este proceso de correlación a lo largo del tiempo, eso nos permite detectar outliers entre los catálogos y ser capaces de mejorar nuestras métricas de correlación. De hecho, esto es un ejemplo, ¿no? En el que pues bueno, conseguimos hacer ese matching con casi todos los objetos de los catálogos. De hecho, aquí vemos que finalmente queda uno nada más, ¿no? De este análisis bastante completo, al final, en términos generales, lo que conseguimos fue, dados 2 catálogos, ser capaces de hacer este matching entre ellos, fallando una única vez nada más, que justamente coincidía con la Soyuz, que estaba acoplada a la Estación Espacial Internacional. Entonces, pues claro, ahí esa confusión, pues bueno, se puede permitir, ¿no? Y este proceso lo que nos permite también es ser capaces de detectar maniobras, porque si comparamos catálogos a diferentes tiempos, podemos de alguna forma detectar comportamientos anómalos, ¿no? Este es el caso de un satélite en geo, y con esta técnica pudimos detectar 2 maniobras que corresponden a ciclos de station keeping. Son maniobras que hacen para no salirse de esos slots de los que hablábamos antes. Finalmente, un poquito sobre detección de maniobras. Bueno, aparte de hacer todas estas correlaciones y procesos de asociación, también
hay otra, esta es una rama en la que estoy empezando ahora mismo, pero es básicamente todo el problema de tracking y estimación y consiste en ser capaz de detectar y estimar las maniobras que hacen los objetos. Entonces, bueno, hay una serie de técnicas diferentes, algunas se basan en uso de datos históricos, pero claro, para ello necesitas tener esos datos y otras van más en el área de los filtros estocásticos, que esto es un poco, de hecho, la rama que se va a explorar aquí en la Carlos III con la ayuda de Manuel. Una de estas técnicas es lo que se llama Multiple Model Methods, ¿no? ¿Qué se trata de hacer aquí? Bueno, pues se tienen una serie de modelos que serían hipótesis sobre, por ejemplo, las ecuaciones de la dinámica de ese objeto y lo que se intenta es hacer cooperación entre ellos en el sentido de ser capaces de encontrar cuál es el mejor modelo que se ajusta a tus medidas y que es capaz de estimar esa maniobra, ¿no? Una estrategia autónoma sería simplemente que cada modelo fuese completamente independiente de otros, pero hay algunas metodologías más avanzadas que permiten cooperación entre modelos y de esa forma, explorando ese árbol posible de hipótesis, ser capaces de, mediante técnicas de filtrado, quedarnos con la solución más óptima, ¿no? Que puede combinar diferentes modelos como puedan ser maniobra impulsiva, maniobra low thrust, trayectoria balística, etc. Bueno, ya últimas palabras simplemente para concluir. Pues bueno, el mantenimiento y construcción de catálogo de objetos espaciales, como veis, pues es bastante multidisciplinar. Por una parte tenemos dinámica orbital, tenemos también mucha estadística, todo lo asociado a la incertidumbre, tenemos teoría de estimación y de tracking, tenemos también computer science, muchas técnicas de machine learning son aplicables. Esto hace que necesitemos métodos innovativos, ¿no? Como la asociación entre medidas o la detección de maniobras. Y es por ello que se lanzaron dos tesis doctorales, ¿no? Conjuntamente entre Carlos III y GMV para atacar estos dos problemas. Y finalmente, pues bueno, como os podéis imaginar, son procesos en los cuales se involucran gran cantidad de casos diferentes, entonces la cantidad de singularidades que hay es bastante grande, ¿no? Es bastante complicado de resolver. Simplemente, por si tenéis más información, esto podéis encontrarlo en la página web, porque son algunas de las publicaciones que hemos hecho durante estos 2 años. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta... Muchas gracias. Bueno, te quería preguntar, bueno, al final Sí. lo has puesto al final, Ah. así que lo del anterior, lo del Tracking Association. Supongo que eso también incluye lo de identificar si todos son la misma, ¿no? Porque... Sí, porque claro, imagínate que partes de un catálogo vacío, ¿no? Empiezas a recibir medidas y puede que de alguna forma tú tengas allí varios objetos sí, entonces tienes que ser capaz de asociar esas observaciones de forma que pertenezcan al mismo objeto y en principio, si tu algoritmo es lo suficientemente bueno, debería ser capaz de asociar todas las observaciones de ese objeto. Vale, ¿y actualmente se usa alguna clase de algoritmo que lo resuelva o por ahora es un poco a mano, digamos? Actualmente, en centros de control, como pueda ser tanto el español como el americano, la mayoría de estas operaciones se hacen de forma manual. O sea, estas correlaciones, a lo mejor hay algún tipo de filtro automático implementado, pero se acaba haciendo casi en algunos casos mirando a mano si esta línea se parece con esta otra línea. Y entonces es por ello que estamos investigando en este área, ¿no? Porque al final para poder operar con catálogos enormes de objetos necesitas una metodología automática. Gracias. Gracias a ti.
¿Se escucha? Vale. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tenía más una curiosidad más que otra cosa. Y si es absurda, me lo dices sin problema. Cuando has estado listando los métodos para la detección de objetos en órbita, track to track, track to orbit y esto, ¿sabes si en la actualidad en la industria o a nivel de investigación en universidades se pueden llegar a combinar, por ejemplo, lo que has comentado de track to orbit con orbit to orbit, de manera que generes un resultado que sea una combinación de ambos? A nivel operacional, es decir, en los centros de control, a día de hoy no. Es algo que todavía le quedan unos años para que se implemente. Pero a nivel de investigación sí. De hecho, es precisamente el MHT, que se llama Multi-Hypothesis Tracking, y otras técnicas similares que permiten de alguna forma, con un único framework, ser capaz de abarcar incluso todo esto que ves aquí. El problema de ello es que se basan en generar una serie de hipótesis, igual que hacíamos aquí, y mantenerlas en el tiempo hasta que de alguna forma se demuestre que son falsas, ¿no? Cada hipótesis tendría una probabilidad o likelihood que se llama, ¿no? Y de esa forma ser capaz de detectar maniobras, actualizar la información de tu catálogo, añadir nuevos objetos. Es algo que la teoría está ahí y hay bastantes implementaciones, pero a nivel operacional, con un catálogo de miles de objetos, todavía no se ha hecho, o al menos, porque siempre este es un tema que no se tiene del todo claro, pues no se ha dicho que se ha hecho, ¿no? No sé si eso responde un poco a la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que ha sido muy interesante. Y yo mis preguntas son más bien, bueno, de nivel quizá más divulgativo, pero, ¿es público son públicos todos los satélites que están en órbita o existe, digamos, como una gama de satélites de defensa y demás que, son invisibles al público? Sí, por supuesto. O sea, a día de hoy, uno de los catálogos de referencia es precisamente el catálogo TLE, del cual se encarga de mantenerlo y construirlo un departamento de estrategia de Estados Unidos, básicamente los militares. Y en este catálogo es público, tú puedes ir a internet y descargártelo, pero entenderás que hay un proceso de filtrado y no todos los objetos están. Pero digamos que sí sabéis, o sea, a nivel de basura espacial sí que sabéis que hay un elemento ahí, aunque no sepáis lo que es. Sí, y precisamente por ese motivo es por el cual las iniciativas tanto de investigación, bueno, en investigación no tanto, pero sí en implementación, van de la mano de los países, porque tú miras al cielo, entonces vas a ver desde un satélite para una misión científica hasta un satélite militar. Y entonces esa información, en el momento en el que existe esa posibilidad, ya es clasificada y ya la compartición de información es más limitada. Sí, hay un montón de UFOs. Lo único es que son de origen humano. Vale. Y otra pregunta, ¿con qué confianza afirmáis que un objeto está en vuestro catálogo? Quiero decir, si tenéis como varias categorías de calidad de la información, algo así como estos objetos seguro que están ahí y estos no estamos tan seguros, a la hora, por ejemplo, de vender la información o compartirla. Sí, ese también es un tema en el que es muy amplio, ¿no? Al final, cómo de alguna forma tratar con la calidad o ser capaz de determinar la calidad de tu catálogo, ¿no? Así como respuesta rápida, te diría que lo que en la mayoría de catálogos se hace es, aparte de mantener la información sobre la órbita, es decir, pues si quieres un vector de estado, almacenar también una covarianza asociada a ese vector de estado que de alguna forma te da la idea de la incertidumbre, asumiendo que la incertidumbre es gaussiana, lo cual no es siempre cierto, y esa covarianza de alguna forma te da una idea de realmente dónde está tu estimación, ¿no?
Es una métrica que puedes utilizar para comprobar lo bien que tienes catalogado un objeto. Pero a día de hoy esto se hace, pero también un criterio que es bastante simple es hace cuánto no lo he visto, ¿no? De cuándo es mi última observación. Va bastante asociado, ¿no? Porque si hace mucho que no lo ves, esa covarianza que estimaste en su momento ha ido creciendo y a día de hoy será bastante grande. Pero son el tipo de métricas que se suelen utilizar. Vale, pues muchas gracias, muy interesante. En principio, sí, bueno, en principio lo que se considera es todo. Es decir, luego puedes llamarlo de una forma u otra, pero al final tú estás mirando al cielo y ves todo, no solamente ves lo operacional o lo que es puramente no operacional o no operativo o que no está activo. Entonces, pero por lo general el término space debris quizá va más asociado a a satélites que no están en activo proporcionando servicios, pero al final el término se extiende a todo. Porque de hecho la población de satélites activos es pequeña en comparación con el resto. Entonces los catálogos estos sobre todo contienen debris en sí, no contienen... Y también objetos operacionales, sí, sí. Vale. De hecho, los objetos operacionales o activos, por lo general, que proporcionan servicios, tienen una empresa detrás o un operador que los está siguiendo, entonces sus estimaciones orbitales suelen ser bastante precisas y muchas veces se incluyen en estos catálogos. Pero sí, en el catálogo TLE, por ejemplo, encuentras en principio todos, ¿no? Excepto los que no quieren que nadie sepa que están ahí. Sí, sí. ¿Y cada cuánto se actualiza un catálogo? Pues este catálogo de TLE se va actualizando según se van recibiendo medidas. Es decir, ¿te acuerdas de las 2 líneas, no? Pues digamos, cuando hay información suficiente, publican otras 2 líneas y otras 2 líneas, y así, continuamente. No hay un punto determinado en el que digas el de hoy, el de mañana. Otros catálogos, por ejemplo, se publican de forma diaria, otro catálogo de Estados Unidos también, o incluso más. Los rusos tienen un catálogo que publican cada semana, creo. Depende ya de cada uno. Gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿Se conoce algún material que sea degradable en el espacio? Igual que, por ejemplo, aquí estas bolsas que cuando ya han hecho su uso se van deshaciendo o las vas a coger y se han deshecho. ¿Se conoce algún material que ocurra lo mismo? Que lanzas un satélite y cuando ha hecho ya su función se va degradando. La verdad es que personalmente no lo sé, tengo que ser franco, porque no es mi campo, pero precisamente en eso consiste lo que se llama Design for Demise, o el D4D que se llama también, en encontrar esos materiales. Muchas veces el problema es que el coste asociado a esos materiales es muy alto, entonces no sale rentable. Pero en principio sí, de hecho, justamente aquí no había un vídeo sobre eso, pero hay muchos estudios de simulaciones con ciertos materiales que se van degradando según va reentrando el objeto. Lo ideal sería eso, que terminada la vida útil, poco a poco fueran desapareciendo los materiales y huella cero. Pero desafortunadamente eso suele llevar asociado un coste alto.